Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video continuaremos con la parte 3 epistolar del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrita por Keiko Nayita. Habrán observado que he publicado muchos videos esta semana. Es porque, gracias a Dios, he tenido el tiempo para hacerlo. De todos modos, todo apunta a que este video que están viendo pues sería el último de la semana. Y no será sino hasta la semana entrante que tenga una actualización. Quiero también aclarar que un video donde aparece la imagen de la tía abuela Elroy está supuesto a ser el video anterior a este o el video más reciente. Pero por alguna razón YouTube lo publicó primero que el video que le antecedía, que es un video con la imagen de Albert. Lo digo porque todos los videos llevan por nombre parte 3 y el título de las cartas. Porque la parte 3, como ya muchos saben, pues no tiene números de capítulos, no tiene los capítulos enumerados. Pues quería hacer esa salvedad. También quiero enviar un saludo a todos mis suscriptores, muy especialmente a Luna, Fini, Jan y Silvia por su constante apoyo. Hablando de Silvia, también quiero agradecerle por haberme aclarado un detalle, el cual comparto con ustedes. Y es que en uno de los videos pasados, muy probablemente uno de los videos publicados ayer martes, pues yo había opinado o había comentado que tal vez el Dr. Martin había hecho dos dibujos o dos reproducciones de un dibujo de Albert. Pero gracias a Silvia, a mi suscriptora, pues me hizo la observación de que realmente el dibujo o el cuadro que permanece en el despacho de Albert es un dibujo hecho por Candy. Bien, habría que ver dónde es que está ubicado el despacho de Albert, porque la lectura no hace referencia a dónde es que se encuentra localizado dicho despacho. De todos modos, pues Albert lo conserva como una obra maestra, ya que es un concepto o una idea que Candy trazó sobre él en momentos de desesperación porque él no aparecía. Así que doy gracias a Silvia por esta observación y también aprovecho la ocasión para exhortar a todos los que me ven que si hay algún pasaje del libro que fuera de toda opinión o de toda interpretación, definitivamente pues hubiera alguna discrepancia textual o literal con lo que comparto, pues me lo pueden dejar saber a confianza. No tengo ningún problema con eso. Cualquier observación al respecto será bien agradecida y bien recibida. Pero hago la salvedad que fuera de toda opinión, porque ya cuando se trata de una opinión, pues ya cada quien tiene sus opiniones personales, pero en este caso se trató de un dato, ¿bien? Así que lo agradezco mucho. Muy bien, en el video anterior, la tía abuela Elroy se oponía rotundamente al casamiento de Archie con Annie. No solamente eso, sino que también había conspirado con los hermanos Leigan para convencer a los padres de Archie de que no era una buena idea que Archie se casara precisamente con Annie. Tenía mucho peso el hecho de que Annie pues proviniera de un orfanato para ellos, no para Archie. Y también la espina que todavía tenía clavada la tía abuela Elroy por el hecho de que Albert hubiera adoptado a Candy sin consentimiento de nadie. Archie estaba desesperado porque ya en este punto estaba profundamente enamorado de Annie. Candy escribe pues para intervenir, para interceder y también porque se siente en todo su derecho como parte de la familia Darling. Lo que se entiende o lo que se puede interpretar es que la tía Elroy hizo caso omiso de todo lo que decían los demás y al final fue el tío abuelo William, entiéndase Albert, quien toma la última palabra y el casamiento se lleva a cabo a como de lugar y los suegros de Annie terminan aceptándola genuinamente. Algo bien bonito que ocurre es que se hace sentir la presencia espiritual de Esther a través de una brisa suave durante la calurosa ceremonia. ¿Bien? Muy bien, ahora voy a proceder a citar el siguiente fragmento para su debido análisis. Como había indicado en el video pasado, voy a iniciar con un pasaje en prosa de vuelta
a la vida presente de Candy, del cual ya había citado el inicio. ¿Y por qué? Porque ese inicio estaba relacionado precisamente con la última carta de Candy a Esther, que fue imaginaria. Pues ahora de Esther se vuelve a hacer la transición a otro personaje, y aquí es que voy a dar comienzo, ¿bien? Sabía que podía escribirle cartas a Esther en mi mente siempre que quisiera, pero durante mucho tiempo me fue imposible hacer lo mismo con Anthony. Ya con esto de golpe, Candy nos está queriendo decir que en el momento que Anthony se había marchado de este planeta, pues desde luego Candy tenía 13 años, Anthony falleció frente a sus ojos, y Anthony era un niño que le gustaba, y fue mucho más difícil para ella superar la muerte de Anthony que la de Esther. No porque no apreciara a Esther, no porque no le tuviera cariño, sino porque luego de tantas experiencias a lo largo de su vida, como fue pues darle la oportunidad de nuevo a otro muchacho que como todos sabemos es Terry, también pues a través del campo de la enfermería, donde ha tenido que codearse o ha tenido que lidiar con pacientes que fallecen, y cuyo mejor ejemplo es el señor McGregor, y poco a poco pues ella ha tenido que estar en paz con el asunto de la muerte, ha tenido que manejar de otra manera el asunto de la muerte como parte del ciclo de la vida. La luz cristalina de Leywood, el aroma del bosque, el brillo del agua del lago y el perfume de las rosas me dio la sensación de que había una parte de él en todas partes. Y en esta ocasión ya no se refiere a Esther, se refiere a Anthony. Entre aquellos árboles, Anthony se había girado en más de una ocasión para sonreírme, hasta que su tiempo se detuvo para siempre. A veces me pregunto, ¿qué habría sucedido si él no nos hubiera dejado? Y nuevamente, estamos hablando de Anthony, ¿bien? Ajá. Creo que todos se habrían quedado en Leywood. Ninguno de los tres habría ido a estudiar a Inglaterra. Yo tampoco. Y si no hubiera ido a Inglaterra, nunca habría conocido a Terence. A veces me da por pensar que fue Anthony quien puso a Terence en mi camino. De esa forma podía encontrarle sentido a todo el sufrimiento por el que tuve que pasar aquellos días. ¿Por qué enfatizo aquellos días? Porque está hablando la Candy que vive ya ahora en Inglaterra. Está hablando no la Candy de antes, es la Candy de ahora. Y habla de aquellos días como si ese periodo de sufrimiento hubiera llegado a su fin, o al menos el periodo de sufrimiento relacionado posiblemente a Terence, porque en ese pasaje está hablando de cómo Anthony la condujo a Terence. Y ella habla de eso como si estuviera ya distanciándose de ese sufrimiento. Hay que ver a qué se refiere ella al sentirse que ya ese sufrimiento quedó atrás. ¿Será porque se está dedicando a otras cosas en la vida? ¿Será porque está dedicado a un nuevo amor? ¿Será porque se renovaron sus esperanzas con alguien? El detalle es que aquí se valida lo que yo siento que se valida, porque esto es solamente una interpretación. Siento que se valida lo que yo tanto estaba opinando en los primeros capítulos de la parte 2, cuando me refería a que no necesariamente Anthony se parecía físicamente a Terry cuando ella en el momento que ella lo vio en el barco. Yo estuve machacando, cacareando, insistiendo en ese asunto por varios capítulos. Yo recuerdo eso, estaba como que no acababa de deshacerme de ese tema y de ese asunto, porque en mi mente y en mi corazón yo decía, no se parecen. Y no era porque estuviera prejuiciada por formatos previos, es que le buscaba las vueltas al asunto y yo digo, es que no, lo más seguro no se parecen físicamente. Y ahora con este pasaje, pues
cada vez estoy más convencida de eso, que tal vez fue un designio, un hilo invisible también, que pudo a través de Anthony conectar a Candy con Terry. Anthony condujo hacia Terry. Y tal vez por eso ese espejismo, tal vez por eso esa niebla que marca transición, como he mencionado anteriormente. Precisamente en ese umbral entre la despedida de año y el año nuevo, precisamente. O sea, el despedida de año se deja atrás, se desecha todo lo malo, se desecha lo negativo, año nuevo, cambio, nueva vida, como la misma Candy mencionó al final del capítulo 1 de la parte 2. Vida nueva, transición. Pues la misma Candy lo está reconociendo aquí en la página 371 del libro. Dice, y de hecho, ella no está diciendo es que bueno que Anthony falleció, qué bueno que Anthony se petateó, no. Pero, por otro lado, también es como si estuviera diciendo, hay cosas en las cuales yo no tengo control. No olvidemos que Candy es religiosa. Ella debe estar pensando, hay cosas de las que solo Dios tiene el control. Y estaba en la voluntad de Dios llevarse a Anthony a su lado antes de lo que todo el mundo esperaba. Y a consecuencia de eso, pues fue que Albert tomó la decisión de enviar a todos a Inglaterra, no como un acto cruel, al contrario, como un acto de bondad. Porque el que enviara a todos a estudiar a Inglaterra no lo estaba haciendo por pura tradición familiar, no lo estaba haciendo porque las cosas en el mundo estaban bien aspectadas, porque en todo caso fue al revés, la Primera Guerra Mundial estaba a la vuelta de la esquina. Lo hizo para que todos pudieran hallar un alivio o superar un poco esa tristeza por tan amarga y por tan trágica partida de ese ser tan apreciado que era Anthony. Yo sé, y no me gusta mencionar mucho entrevistas, porque las entrevistas, aunque quedan plasmadas en escrito, las entrevistas están sujetas a la voluntad de la persona entrevistada. Por ejemplo, a mí me puedes entrevistar hoy, febrero 5 de 2025, y yo decir, a mí me gustan los perros husky. Y de repente yo decir, el 18 de octubre de 2027, no me gustan los perros husky, me gustan los perros salchicha. Pero entonces, como ambas entrevistas quedan plasmadas por escrito, pues eso pues se abre a debate, porque habrá personas que digan, ah, no, a Astrid le gusta el husky, y otros que digan, no, a Astrid no le gusta el husky, le gusta el salchicha. ¿Por qué me desvié un poco del tema y abro paréntesis con esto? Porque no puedo evitar recordar una entrevista que dio la autora, al menos donde yo la vi, la entrevista fue en Francia y fue en 2019, que ya se había publicado esta novela y ya ha sido lanzada en el francés. Tan solo faltaba ser publicada, me parece que era en español o en inglés, pero fue en 2019. Esa entrevista, Nayita, la que yo leí, la concedió al Journal du Japon, o lo que se dice en francés, Jornal o Diario de Japón. Y hacía referencia a este asunto. Y yo sé que esas palabras pues fueron interpretadas de dos ángulos diferentes. Por un lado se argumentaba de que Inglaterra es representativo del personaje de Albert porque fue él quien envió a Candy a Inglaterra a estudiar. Y por otro lado, pues otros componentes del fandom, otros integrantes, pues entienden que sí, que Albert está vinculado con Inglaterra, pero como el instrumento por el cual Candy y sus amigos viajan para manejar pues su tristeza por la muerte de Anthony. Nayita no menciona a Terry en ningún lado, pero sí enfatiza, al menos cuando yo tuve la oportunidad de leer la entrevista, ella enfatiza el deceso de Anthony como el móvil por el cual el tío abuelo William pues se ve precisado a enviar a todos a estudiar a Inglaterra. Bien, está disponible online la entrevista en francés. La traducción al español, yo pues tuve acceso a ella a través de un medio en el cual una chica francesa
se tuvo la gentileza de hacer la traducción, ¿bien? No a través de Google Translate ni una herramienta artificial, fue a través de una fan francesa, ¿bien? Muy bien, bien. Pero para Candy, Anthony pues sí lo recuerda con mucho cariño, con dolor también, pero también ha llegado a la conclusión de que Anthony puso a Terence en su camino. Esto me remonta a la página 350 en una carta de Patty a Candy, donde le da las gracias por haberle escrito al capitán, al antiguo, o a quien era capitán de Esther en la guerra, Rolf Bachmann. Y miren lo que Patty dice casi al final de la carta. Fue La semana que viene mi madre vendrá a Chicago, debe recopilar algunos materiales para su trabajo, pero quizá mi padre y ella se queden a vivir aquí. Con toda probabilidad dejaré la casa de los Winston, la familia con la que me he hospedado hasta ahora, y me iré a vivir con mamá. Fue Esther quien me presentó al señor Winston. ¿Sabías que son parientes lejanos de los Arley? El señor Winston y yo. Hablamos siempre de él y es muy duro para mí, pero la idea de abandonar esta casa tan acogedora y elegante me entristece un poco. Y ahora regreso a leer el pasaje de Candy sobre Terry. A veces me da, dice, a veces me pregunto qué habría sucedido si él no nos hubiera dejado. Creo que todos habrían quedado en Lakewood, ninguno de los tres habría ido a estudiar en Inglaterra, yo tampoco. Y si no hubiera ido a Inglaterra, nunca habría conocido a Terence. A veces me da por pensar que fue Anthony quien puso a Terence en mi camino. De esta forma, podía encontrarle sentido a todo el sufrimiento por el que tuve que pasar aquellos días. Tal vez muchos de ustedes piensen, Astrid, lo que leíste sobre Patty en la página 350 no guarda ninguna relación con lo que estás leyendo sobre Candy, Anthony y Terry en la página 371. Como esta es una reacción muy personal de mi parte, sí, yo sí le veo mucha relación a ambos pasajes. Muy bien. Después de suspirar, acaricio con suavidad un sobre de color rosa pálido que también guardé en su día dentro del joyero. Todavía puedo notar el rastro del dulce perfume que deja en el aire. Muy bien. Yo quiero hacer una aclaración aquí, porque he leído toda clase de comentarios de todos lugares, de varios sectores. Y es cuando dice, después de suspirar, acaricio con suavidad un sobre de color rosa pálido que también guardé en su día dentro del joyero. Eso no significa que ella tenía el sobre guardado en el joyero y que ya no lo tiene guardado, no. Se refiere a que un día, un buen día, ella guardó el sobre en el joyero y permanece en el joyero. Porque en el momento que Candy hace esta narración, ella está de vuelta frente al joyero. Ella había ido en un momento dado al estudio, en cuyo rincón estaba la fotografía de todos frente al aeroplano de Esther y la fotografía de Albert y los Leigan en la inauguración del Miami Resort Inn. Pero ella había regresado al área donde se encontraba el joyero. Ahí fue que ella, que en el video anterior, lo último que había extraído previamente había sido la invitación de la boda de Annie y Archie. Y ahora entonces hace referencia a ese sobre de color rosa pálido. No es que ya no está en el joyero. Es que ella dijo, el sobre que un día guardé en el joyero. Eso significa que en el momento que ella sí había conservado ese sobre, pero no en el joyero. Luego que se le otorga el joyero, es que ella entonces guarda el sobre. Esto como que ya me comienza a dar un poco más de explicación. Cuando vean de quién se trata la carta, esto me lleva a pensar ciertas cosas sobre la procedencia del joyero. ¿Bien? Muy bien. Es una carta de Eleanor Baker que contiene la entrada para ver una obra de teatro. Entonces, el libro, pues ya esto es la editorial como tal, no es la autora. El libro muestra lo que parece ser un boleto de entrada para ver una obra y dice Hamlet.
Recital de otoño de la compañía teatral de Stratford. Director Robert Hathaway. Protagonista Terence Graham. ¿Por qué Eleanor Baker habría de enviarle a Candy un boleto de Hamlet? Hamlet fue históricamente, Hamlet se presentó a inicios del siglo XX, mucho después de Romeo y Julieta, superando a Romeo y Julieta en taquilla, en ventas. Lo que significa que si Terry había obtenido su primer protagónico en Romeo y Julieta y luego pasa a ser protagonista en Hamlet, es porque de verdad Terry ha alcanzado una consagración como actor. Pero ¿por qué Eleanor habría de hacer eso? Tal vez muchos de ustedes digan, pero qué crueldad. Porque entonces, si Terry y Candy se separaron precisamente la noche del estreno de Romeo y Julieta, y luego él procede a interpretar a Hamlet, es porque eso ocurrió luego de ellos haber terminado. Así que es algo que para muchos debe ser fuerte, pero ¿por qué entonces Eleanor Baker hace esto? Para echarle sal a las heridas de Candy. Pues vamos a ver qué ocurre. Aunque Eleanor fue tan amable de enviarme la invitación, yo no la acepté. Eso significa que del mismo modo en que Candy conserva el sobre con la carta de Eleanor Baker, también conserva como parte de ese contenido el boleto de la obra de Hamlet. Y muchos de ustedes pensarán, pero ¿por qué Candy conserva eso? En la eventualidad de que Candy se hubiera olvidado románticamente de Terry, o en la eventualidad de que se hubiera enamorado de alguien más, porque ella conserva eso. Y dentro del joyero, luego de que a alguien le hubiera dado el joyero. Y esto me trae a colación también lo siguiente. Aunque luego compartiera con ustedes la lista de todos los objetos o las correspondencias que Candy menciona que forman parte del joyero, no figura un solo artículo que haya sido de Anthony. Y tal vez muchos de ustedes piensen lo siguiente, es que Anthony falleció de repente y tal vez ella no tuviera la oportunidad de conservar nada de él. Pero entonces tampoco tenía una fotografía. Ella sí pudo haber tenido acceso a una fotografía, a un cuadro, un retrato, porque ella habla mucho del cuadro, del dibujo de Albert, por ejemplo, de los cuadros de Rosemary, como mencionó anteriormente. No conserva nada de Anthony. De Albert, por su parte, ella hasta ahora, ella tiene pues el dibujo que había hecho el doctor Martin. Pero entonces de Anthony no tiene nada. Y tal vez esto sea significativo también de las personas que ya no están con vida. Aunque conserva la cajita de música de Esther. Y Esther tampoco está con vida, ella tiene la caja de música de Esther. Entonces, ¿por qué conservaría el boleto de Hamlet? Porque a lo que voy es de tratarse Terry de alguien que queda atrás románticamente y no guarda nada de Anthony, que también le gustaba y por quien sufrió muchísimo luego de su muerte, pues entonces, ¿por qué no habría de darle lugar a ambos el mismo lugar en caso de ella haber superado románticamente la ruptura de Terry? O en caso de ella ya haber olvidado a Terry como pareja. Son solo preguntas que vienen al caso. A lo mejor ustedes sí tienen las respuestas. A lo mejor otro personaje tenga las respuestas. ¿Bien? Que no está escrito en piedra. Pues bien. Es obvio cuando Candy dice que no aceptó la invitación, pues porque el boleto está allí físicamente como parte del joyero. Yo tampoco hubiera aceptado, honestamente. Independientemente las razones que hubiera tenido Eleanor para hacerlo, hubiera sido algo demasiado doloroso. Y si tomamos en cuenta pues la situación de Susana, no los sentimientos de Terry por Susana, sino la promesa a Susana y el miedo de que Susana se haga daño, pues hubiera sido bien inapropiado, pero no inapropiado en términos de sentimientos, inapropiado en términos de obligación moral como enfermera con otra paciente. Pero vamos a esa carta. Estimada Eleanor Baker, no sabe cuánto le agradezco la carta y la invitación. Me he pasado horas contemplando la entrada para ver Hamlet. Ya esto es de vuelta al momento en que Candy recibe esa carta de Eleanor Baker.
¿Por qué ella tiene que estar horas contemplando la entrada? ¿Será porque está dudando si quiere ir o no? ¿Será porque todavía le embarga una gran emoción? El momento cumbre de Hamlet, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, yo diría que fue más o menos como para 1920 por ahí. Así que vamos a ver si de verdad fue así. Solamente la autora tiene la respuesta cronológica del asunto, pero yo lo ubico como más o menos 1900, entre finales de 1919 a 1920. ¿Bien? Sabía que la compañía de Stratford representaría la obra. Y qué casualidad tan grande, yo lo mencioné ya una vez, pero qué casualidad tan grande que la compañía se llama Stratford. Y esta servidora pues ya ha comentado con ustedes que estoy bien segurísima de que la localidad donde reside Candy ahora es Stratford-upon-Avon. Y para los que no han tenido la oportunidad de ver otros videos anteriores, pues lo tengo, me parece que es en mi análisis sobre el capítulo extra 2 de la parte 2, me parece que es allí. Y expongo mis razones sobre las cuales yo opino fuertemente que Candy vive en Stratford-upon-Avon. ¿Bien? Sabía que la compañía de Stratford representaría la obra porque lo leí en los periódicos y en alguna revista. Eso significa que Candy está en ese momento, 1919 a 1920, que es cuando muy probablemente estaba la puesta en escena de Hamlet, que ella seguía al pendiente de Terry, de lo que acontecía. Aunque soy realista, eso iba a ser algo inevitable. Vamos a suponer que yo hubiera tratado de evitar leer los periódicos o que sus allegados intentaran esconderle los recortes para no causarle más dolor. Sí, porque esa parte yo la entiendo. Vamos a suponer que eso hubiera sido. Iba a ser inevitable tener noticias de él también porque, por un lado, iban a estar las estanterías o los puestos de revistas y periódicos, y aunque ella intentara pasar de largo, siempre iba a estar tal vez la imagen de él o un encabezado bien grande hablando de él. Y también porque muy probablemente algún paciente, sí, porque ella está ahora con el doctor Martin, algún paciente hubiera estado conversando, comentando en la sala de espera o mientras atendía con el doctor algo sobre las obras de teatro. Que no siempre iba a ser el caso de que ella por voluntad propia fuera a leer un periódico. Por otro lado, tampoco Candy va a dejar de leer periódicos y va a dejar de querer saber lo que acontece en el mundo, muy especialmente luego de finalizada la guerra, porque esté la posibilidad de que se hable sobre Terry en el periódico. Tampoco Candy va a dejar de instruirse, va a dejar de informarse, va a dejar de educarse por eso. Bien. Aunque siempre intento evitar toda la información que tenga que ver con Terence, al final parece que siempre termina llegando a mis manos de forma natural. O sea que prácticamente era lo que estaba diciendo, que de una u otra forma ella siempre iba a tener noticias de Terry. ¿Y por qué la vida y el destino habría de querer que ella siempre tenga noticias de Terry? También puede ser por las razones que mencioné. Terry es una figura pública y es inevitable que ella lo sepa. Ha pasado mucho tiempo desde que hablamos en Roxtown. Ella y Eleanor se encontraron en Roxtown. Vamos a ver qué era Roxtown y vamos a ver cuándo fue que ella habló con Eleanor en Roxtown. Llegué a la ciudad por pura casualidad cuando estaba buscando a un amigo que había desaparecido y a quien le debo la vida. Pues ya podemos ubicar cuándo fue que ella habló con Eleanor en Roxtown. Era cuando Albert aparentemente había recuperado la memoria, pues había desaparecido. Candy estaba desesperada, no sabía qué había sido de él, no había noticias de él. Y ahí entonces pues llegó a esta ciudad de Roxtown. Nunca se me pasó por la cabeza que Terry pudiera estar actuando en el pequeño teatro de una diminuta ciudad como aquella, junto a una compañía de actores ambulantes. Para los que no han tenido la oportunidad de leer pasajes anteriores, en la carta de Annie a Candy,
Candy se muestra indignada por el rompimiento de ellos y menciona, entre otros asuntos, que Terry estaba tan sumido en la tristeza y en la depresión por haber terminado con Candy, que la compañía Stratford prácticamente lo corrió o lo echó, y que porque sus actuaciones habían desmerecido. Él no estaba concentrado en su trabajo. Y esto que menciona ahora Candy en su carta a Eleanor Baker, así lo confirma. Terry no tenía la mente puesta en su trabajo, pero seguía trabajando a pesar de eso, pues porque tenía que ganarse la vida de alguna manera. Y él no quería nada que proviniera de su padre para ese tiempo. Y estaba en una compañía de teatro ambulante, que para aquellos tiempos se podía considerar como que era de cuarta. O para los que no logran abrirse paso seriamente en el campo de la actuación. No puedo expresar en palabras la sorpresa y el dolor que sentí en aquellos momentos. Eso significa que Candy alcanzó a ver a Terry. No estoy diciendo que alcanzó a hablar con Terry, alcanzó a ver a Terry. Había leído en algún periódico que Terry erraba cada día más en sus interpretaciones y que por eso la compañía de teatro de Stratford había decidido prescindir de sus servicios. Yo nunca quise creerlo. Intenté convencerme de que solo eran rumores. Ella intentó convencerse de que eran rumores, pero algo en el fondo tenía que decirle que era cierto, no solamente por la carta que le antecedía de Annie, sino porque en esta ocasión ella lo había leído en un periódico, no de revistas de cotilleos o de chisme. Aquí en este libro la autora hace una clara separación o clara división entre lo que son las revistas de chisme y lo que es el periódico. De modo que si ella dijo que lo leyó en algún periódico es porque de verdad sucedió. Terry estaba allí frente a mí. Me habría gustado subir a aquel escenario sucio y desvencijado, entre lágrimas, para golpearle en el pecho con fuerza. Me habría gustado preguntarle de qué había servido que nos separáramos aquella noche. Pero no pude. A lo mejor en un milagro, él escuchó la voz de mi corazón. Ok, voy a detenerme. Cuando ella dice, me habría gustado preguntarle de qué había servido que nos separáramos aquella noche. No olvidemos que quien tuvo primero la iniciativa de terminar la relación fue ella. Al ver el intento de Susana en privarse de la vida. No fue cuando se enteró del accidente, no fue cuando escuchó los chismes de chantaje de parte de Susana, no fue cuando tuvo conocimiento de que las heridas de Susana fueron peores de lo que pensaba y que iba a estar incapacitada de sus piernas. Fue cuando, como enfermera, vio que Susana estaba a punto de perder la vida. Tampoco fue al saber que Susana le había salvado la vida a Terry. No fue cuando vio que la propia Susana se iba a lanzar por la azotea. Allí fue que tomó la decisión. Y aquí dice ahora, me habría gustado preguntarle de qué sirvió que se separaran. Porque al él encontrarse allí, pues ella debe estar pensando, pues él no está cuidando de Susana. Ella no debe estar pensando necesariamente, pues todavía no amas a Susana, me amas a mí. No, lo que debe estar diciendo es, pero entonces, ¿de qué me sirvió yo procurar el bienestar de Susana para que Susana no se haga daño si tú por otro lado estás deprimido, te estás dejando abatir? Porque entonces, ¿dónde queda Susana en todo esto? Entonces, va a volver a Susana a atentar contra su vida. Y lo que hizo Candy, pues fue un sacrificio. Y lo que hizo Terry también fue un sacrificio. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de ambos si él iba a estar entonces derrotado? En ningún momento dice aquí que estaba tomado. Yo sé, y vuelvo y señalo nuevamente, que otras versiones de la historia lo muestran tomado en esa ocasión. Pero no está tomado, siento decírselo ¿verdad? A ustedes, pero aquí en el libro, este momento de descomposición emocional de Terry no se le muestra tomado bien. A lo mejor en un milagro, él escuchó la voz de mi corazón, porque de repente Terry volvió a la vida sobre el escenario y por un instante pude ver en él la luz de cuando éramos jóvenes. Fue ese el momento en el que supe
que fuera como fuera, conseguiría remontar. La primera observación que quiero hacerle a esto es la siguiente. No necesariamente Terry tiene que haber pensado que Candy se encontraba allí. Él no estaba tomado, pero sí estaba anímicamente mal. Estaba demasiado dañado. Y está la posibilidad de que tal vez él creyó que estaba viendo un espejismo, o que no era real, o que tal vez pensó que era su imaginación. Como también está la posibilidad de que sí, de que él realmente supiera que ella sí se encontraba allí. Pero la misma Candy, en sus propias palabras, nos cuenta cómo fue que él volvió a la vida en ese momento y recuperó entonces los bríos y las energías para hacer una buena interpretación aún en ese escenario tan desolador. La misma Candy entonces reconoce que esa tristeza, ese abatimiento responde al rompimiento. La misma Candy lo sabe. Por consiguiente, la misma Candy sabe que él la sigue amando. Muy bien. Estaba deseando volver a verle, pero no de aquella forma. Así que al menos en 1918, aproximadamente 1 o 2 años después del rompimiento, ella quería seguir volviendo a verlo. Y pues sí, porque me estoy remontando a ese momento en el cual ella lo ve así, en ese estado deplorable en Roxtown. Al salir del teatro, estaba tan confusa que no sabía qué hacer. Entonces apareció usted y comenzó a hablarme. Me llama la atención que en esas circunstancias tan penosas, Eleanor estuviera presente. Lo que significa que Eleanor ha estado tras los pasos de su hijo y ha estado pendiente y ha sido testigo viviente de esa etapa de amargura y de desolación en el cual estuvo sumido profundamente Terry, su hijo. Bien. Quiero que sepa que fue muy amable por su parte intentar consolarme, a pesar de que solo nos habíamos visto una vez. Terence Graham ha nacido para ser actor. No debía conformarse con un escenario y una función de aquel nivel, y mucho menos después de haber probado el sabor de la cima al protagonizar Romeo y Julieta. Y de forma tan rápida, Sí, porque eso fue en tiempo récord. Él, acabando de llegar de Inglaterra, ya había tenido un papel importante en El Rey Lear, siguió escalando peldaños en cuestión de ¿cuánto? Menos de un año, hasta llegar a ese protagónico. Eso fue algo sin precedentes. Y eso es algo no fácil de lograr en Broadway. Quiero que sepa que fue muy amable por su parte intentar consolarme, a pesar de que solo nos habíamos visto una vez. Eso significa que él no la vio a ella también descomponerse al verlo así. Ella vio el sufrimiento de su hijo, pero también vio el sufrimiento de Candy. Trató de consolarla. Esto no quiere decir que Eleanor no estuviera sufriendo por su hijo, pero tal vez ella como madre estaba tratando de estar allí presente, manteniendo un temple que sabe Dios si era un temple fingido, para ser una figura de fortaleza para su hijo. Y ahora para Candy, eso significa que Terry estaba hecho pedazos, pero también Candy se hizo pedazos, y eso Eleanor lo observó, lo notó. Bien, a pesar de que solo se vieron una vez, eso significa que en el tiempo que lleva Terry en Nueva York, él ha compartido con Eleanor y ha tenido que desahogarse con Eleanor sobre Candy y la importancia de Candy en su vida. O de no haber sido así, Eleanor de todas formas como madre, pues se ha dado cuenta de lo importante que ha sido Candy para él. Y ella aprecia a Candy por eso, sobre todo porque luego de una intervención de Candy en Escocia, la relación entre ambos, madre e hijo, pues comenzara a mejorar. Bien. No debería conformarse con un escenario y una función de aquel nivel, y esto es algo que usted sabe mejor que nadie, señorita Baker. Aquella tarde entendí que usted siempre había estado velando por él en la sombra. Esta frase se va a repetir más adelante en el epílogo.
Y la voy a recordar claramente. Aquella tarde entendí que usted siempre había estado por él, velando por él en las sombras. Saber que Terry tiene una madre de verdad siempre consigue animarme. Además, habernos encontrado en un lugar como aquel me hace creer que a todos nos empuja una fuerza misteriosa. Los famosos hilos invisibles, que solamente cuando ella hace mención de Terry, se refiere a dichos hilos como una fuerza, como un magnetismo. Bien. Y aquí Candy nos quiere decir a nosotros como lectores a través de sus palabras que con esto ya pudo convencerse finalmente de que Eleanor, a pesar de ese distanciamiento inicial entre ella y Terry, que Eleanor sí es una buena madre, o al menos en estos momentos está mostrando ser una buena madre. No me ha sorprendido ver que Terry ha vuelto con la compañía teatral de Stratford. Stratford volvió a darle otra oportunidad. Y a juzgar por las presentaciones previas de Terry, Stratford es una compañía de renombre. Nada más y nada menos que con el papel protagonista en Hamlet. Esto fue resurgir de las cenizas. No solamente recuperó su energía, pues tomando como modelo a Candy y muy probablemente tomando como modelo la superación de Candy, porque Terry tenía que estar pensando en aquel momento cómo estaría manejando Candy la situación. De seguro está siendo más fuerte que yo, pues esa misma fuerza la está recopilando, y ya que él no puede estar con Candy en ese momento, pues está dedicando toda su energía, todo su ímpetu, todas sus fuerzas a esa otra pasión o ese otro gran amor que él tiene, que es el teatro. Está recobrando esa pasión, la recobró lo suficiente como para volver a llamar la atención de Stratford. Stratford vuelve a darle otra oportunidad porque sabe que no siempre se le va a presentar a Stratford la oportunidad de ver a ese actor con ese talento. Y miren nada más y nada menos que en el papel protagónico de Hamlet, que para ese momento era algo grande. Eran palabras grandes poder decir, soy el protagonista de Hamlet. Bien. Sin embargo, me veo obligada a rechazar su invitación, señorita Baker. No me malinterprete. Me encantaría volver a verle actuar, pero al mismo tiempo me causa cierto recelo. Recelo es cautela. ¿Y por qué habría de causarle cautela? Vamos a ver. Si asisto a la representación, querré abrazarlo de nuevo. Lo esperaría fuera para al menos conseguir de él una mísera palabra. Ella todavía siente amor por Terry. ¿Y por qué recelo? ¿Por qué cautela? Cautela de sí misma. Ella no confía en su propia reacción si lo vuelve a ver de nuevo. Y el ella anticipar su propia reacción le causa cautela, le causa recelo. Tiene que cuidarse de sí misma y de lo que pudiera hacer. ¿Y por qué entonces no lo haría? Vamos a verlo. Además, se lo prometí a Susana Marlowe. Le juré que nunca nos volveríamos a ver. Aunque no vemos en el libro el preciso instante donde ella le jura a Susana que no volvería a ver a Terry, una vez que nosotros leemos esa frase que ella tomó la decisión de dejar a Terry, luego él la ve en las escaleras, porque en ese intervalo Candy tuvo que haberle prometido a Susana no volver a ver a Terry. Ya fue un juramento. Candy es muy religiosa. Candy es muy religiosa. Y ya en este punto, por más que ella amara a Terry o lo siguiera amando, lo único que para Candy pudiera romper esa promesa es la muerte. Porque sí, para efectos religiosos, y no me digan que no, la muerte de una de las partes implicadas en un juramento sí da por terminado el juramento, porque la otra parte que queda sobreviviente al juramento ha cumplido su parte, ha cumplido su misión, ha cumplido su rol en el juramento. Pero, ¿vieron lo que ella dice? Voy a querer abrazarlo, pero además se lo prometí a Susana Marlowe. Con esto ya quiere decir que la razón principal por la que ella no puede ir es por Susana Marlowe.
¿Y qué ocurre si ella lo ve? Va a querer abrazarlo de nuevo. ¿Y dónde queda esa resolución y esa voluntad que con tanto trabajo ha logrado tener respecto a la promesa que le hizo a Susana? Creo que Terry será un Hamlet maravilloso. Será un gran éxito, ya lo presagian los críticos de teatro. Le ruego que me disculpe, señorita Baker. Aprecio mucho lo que ha hecho por mí. Solo con guardarme esta invitación ya puedo verlo sobre el escenario, escuchar los gritos entusiasmados del público y sus aplausos infinitos. Conservaré la invitación como el más bello de mis tesoros. Señorita Baker, espero con muchas ganas el estreno de su próxima película. Espero que todo le vaya muy bien. Candice W. Arley. Aquí le firma con su ya característica firma formal. ¿Por qué formal? Porque ella solamente había hablado con Eleanor Baker 2 veces en la vida, y también porque ella necesita reunir cortesía y elegancia para decirle declino su invitación. Y nuevamente Candice W. Arley. A mí ya me ha sido aclarado en el fandom, porque antes yo pensaba como muchos de ustedes de que White era un apellido. Pensaba como muchos de ustedes que White era un apellido. Pero no, White aparentaba ser una especie de segundo nombre propio, alusivo a la blancura de la piel de Candy, y de esto Candy hace referencia en la parte 1, y creo que es en el capítulo, me parece que es el capítulo 5 o el capítulo 6 de la parte 1. Y sí pudo haberle funcionado en un principio tal vez como un apellido temporero, porque es que Candy no había sido adoptada. Pero una vez Candy fue adoptada, el White pasa a ser parte de su nombre primario compuesto. Y Arley es el que pasa a ser finalmente su apellido legal. Eso puede explicar por qué entonces pasa a firmar de Candice White Arley a Candice W. Arley. Pero lo que me llama la atención es que ella comienza a firmar Candice W. Arley en el momento en el que se revela la identidad de Albert como el tío abuelo William. Es como si al ella ahora limitar el apelativo White a la W, el Arley adquiere entonces más significado, por lo que ahora finalmente, al Candy ya conocer finalmente quién es su padre adoptivo, ahora ella sí se siente por entero, que es la integrante de una familia, porque ya no hay misterio, ya no hay secretos al respecto. Ya ella sabe quién es el hombre que la adoptó. Por consiguiente, ahora sí se siente de lleno como parte de la familia. Y por eso es que ahora le da provinencia en sus firmas formales al apellido Arley. Y la W, pues entonces viene siendo una inicial. Mi nombre completo es Astrid Irene Ortiz Vargas. Y créame, el Irene yo apenas lo uso en mis firmas. Apenas lo uso. Y no porque no me guste mi segundo nombre. Cuando en un documento se me pide que coloque el segundo nombre o la firma, ahí yo coloco la I, claro que sí. Cuando alguien me dice, ponme tu nombre completo, yo coloco Astrid I. Ortiz Vargas. Solamente coloco Astrid Irene Ortiz Vargas cuando se me requiere. Y vuelvo y señalo, no es porque no me gusta Irene, es porque son los usos que yo he determinado darle al nombre. Muy bien. Vemos que Eleanor está grabando películas. Ya ella no se está limitando al teatro. Me gusta saber que está grabando películas, primero porque todavía ella tiene mucho para dar en el campo de la actuación. Y segundo, porque es un modo que la autora nos muestra que Eleanor no tiene nada que ver en el regreso de Terry a los teatros. Porque Eleanor entonces está ocupada o inmersa en la filmación. Ya ella estaba filmando desde antes, porque cuando en el capítulo, me parece que fue el 7 de la parte 2, y desde el punto de vista de Terry, pudimos saber que cuando Terry fue a visitar a Eleanor a Estados Unidos, ella estaba grabando. También muchos se preguntarán por qué entonces, nuevamente, la misma pregunta que me formulé al principio, por qué Eleanor le hace llegar la invitación a Candy. Yo no creo que sea porque Eleanor quiere que Candy y Terry regresen, porque Eleanor tiene que estar consciente de que Candy decidió terminar la relación y ella tiene que respetar la decisión de Candy.
también porque está el asunto de Susana y obviamente Eleanor también le debe estar preocupando la salud física y mental de Susana. Yo creo que lo hace porque en el fondo Eleanor sabe que Terry ama a Candy y que lo que Terry está haciendo con Susana es un sacrificio. Y es un modo de Eleanor mostrarle a Candy que ella la aprecia, que tal vez no necesariamente ella estaba de Celestina o planeando que Candy volviera a encontrarse o a reanudar una relación con Terry, pero es un modo de Eleanor querer decirle a Candy, yo sé que tú eres el amor de mi hijo y voy más lejos. Tal vez Eleanor debería estar pensando, pero esto son cosas mías nada más, no necesariamente tiene que ser pensar de todo. Tú eres, Candy, la persona que yo hubiera querido para mi hijo. Pero lo otro que me llama la atención, luego que Candy tiene acceso al joyero, entonces ese sobre que ya tenía previamente guardado, procede a guardarlo allí. Guardarlo en su día, en el joyero, en su día. Hay que ver qué día específicamente fue el día que ella puso el sobre en el joyero. Algo me dice que fue inmediatamente después que le dieron el joyero. Y tal vez para muchos de ustedes esto no tenga importancia, pero para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque yo no voy a guardar un sobre proveniente de una señora que pudo haber sido mi suegra, cuya relación con su hijo yo la tuve que terminar por razones fuera de la voluntad de ambos, y con ello guardar la invitación a su estreno, una obra bien grande y bien importante. Yo no voy a guardar eso en un joyero que me otorgó la familia de mi amado, si mi amado perteneciera a una familia de costumbres y orígenes completamente diferentes. Y sé que ustedes me van a decir en este punto, pero es que el amado le dijo, dale el uso que tú desees. Es verdad, el amado de Candy pues tiene una mente muy abierta o le vale madre el joyero. Y Candy le está dando el uso que ella desea. Pues, amado, tú me estás diciendo que lo use para lo que quiera, pues lo uso para lo que quiera, aunque sea para poner fotos de mi ex. Pero a lo que voy no es a lo que piensa el amado, sino a una persona como Candy, con los principios y valores morales de Candy, con la religiosidad de Candy, con sus creencias, su filosofía de vida. Alguien como Candy, ¿qué tipo de objetos pondría en el joyero? Y si alguien como Candy se tomaría literalmente las palabras de su amado y guardar lo que le dé la gana en el joyero, o si tomaría en cuenta a su amado a la hora de decidir qué colocar allí. Por eso era que yo venía mencionando, no sé si fue el capítulo extra 3 o en una de las retrospecciones en la parte 3, que el modo de yo analizar la procedencia del joyero no es por las palabras del amado o por lo que signifique el joyero para el amado, sino por lo que el joyero signifique para Candy. Y voy a retomar este asunto del joyero en mis análisis posteriores a la lectura o a las reacciones al libro, ¿bien? Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Agradezco mucho a todos sus visitas, comentarios, reacciones, observaciones. Recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias a todos por su apoyo y sintonía. Les envío un enorme abrazo y será hasta la próxima.